que te preocupan en este momento están ocurriendo realmente? La mayoría de las personas pasan gran parte de su vida luchando contra escenarios imaginarios, conversaciones que nunca sucedieron y miedos que solo existen dentro de su propia mente. Y mientras más intentan encontrar respuestas pensando sin parar, más confundidas se sienten. Porque hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. No siempre necesitas pensar más. A veces necesitas pensar menos, pero pensar mejor. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, noticias, redes sociales, preocupaciones, expectativas y una voz interna que parece no descansar nunca. Con el tiempo, ese ruido se vuelve tan constante que terminamos creyendo que es normal vivir agotados mentalmente. Si últimamente sientes que tu mente no encuentra calma, que te cuesta tomar decisiones o que pasas demasiado tiempo atrapado en tus pensamientos, no significa que seas débil. Significa que has permitido que demasiadas cosas ocupen espacio dentro de ti. Los estoicos comprendieron hace siglos algo que sigue siendo igual de poderoso hoy. Una mente clara puede soportar casi cualquier desafío, mientras que una mente confundida convierte cualquier dificultad en una carga insoportable. La buena noticia es que recuperar esa claridad no requiere cambiar tu vida entera. Requiere aprender a distinguir lo importante de lo irrelevante, lo real de lo imaginario y lo que merece tu atención de lo que simplemente está consumiendo tu energía. Y quizá no sea casualidad que estés viendo este video justo ahora. Antes de comenzar, escribe en los comentarios la frase: "Hoy recupero el control de mi mente". Quiero saber cuántas personas están listas para dejar de alimentar el ruido y empezar a pensar con claridad. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo principios que fortalecen la mente y el carácter, y comparte este video con alguien que esté pasando por una etapa de estrés, ansiedad o confusión mental. Cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nuestro contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando estos videos. Gracias por estar aquí. Ahora sí, hablemos de cómo eliminar el ruido de tu cabeza y recuperar la claridad que siempre ha estado dentro de ti. Capítulo 1. La mayoría de tus pensamientos no son útiles. Existe una mentira que casi todos creemos, que todo pensamiento que aparece en nuestra mente merece atención. Pero si observaras lo que pasa por tu cabeza durante un día entero, notarías que muchos pensamientos son simplemente repeticiones. Las mismas preocupaciones, los mismos miedos y las mismas dudas, regresando una y otra vez con diferentes disfraces. No te ayudan a avanzar, solo ocupan espacio. Marco Aurelio entendió esto hace siglos. Sabía que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de las historias que construimos alrededor de ellos. Un problema pequeño puede parecer enorme cuando lo repasamos 100 veces en nuestra mente. La realidad sigue siendo la misma, pero nuestra interpretación se vuelve cada vez más pesada. Lo curioso es que solemos confundir este hábito con productividad. Creemos que pensar más nos dará mejores respuestas, cuando muchas veces solo nos deja más cansados. Es como remover constantemente el agua de un lago y luego preguntarse por qué no podemos ver el fondo. Cuanto más agitamos ciertos pensamientos, más difícil se vuelve encontrar claridad. Por eso, el primer paso para pensar con claridad no es añadir más información a tu mente, sino aprender a filtrar lo que ya hay dentro de ella. No todo pensamiento merece tu energía. No toda preocupación merece tu tiempo. La verdadera libertad comienza cuando decides qué ideas se quedan y cuáles deben irse. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué pensamiento sientes que más ruido genera en tu mente actualmente? Capítulo 2. No sufres por los hechos, sufres por tu interpretación.
Uno de los principios más poderosos del estoicismo dice que no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que formamos sobre ellas. Esto significa que muchas veces el sufrimiento no nace del acontecimiento en sí, sino de la historia que construimos alrededor de ese acontecimiento. Un comentario, una crítica, un rechazo o una mala noticia pueden tener un impacto completamente diferente dependiendo de cómo decidamos interpretarlos. Piensa en dos personas que reciben exactamente la misma crítica. Una la toma como una oportunidad para mejorar y sigue adelante. La otra pasa días enteros pensando en lo ocurrido, cuestionando su valor y reviviendo la situación una y otra vez. El hecho fue el mismo para ambos. Lo que cambió fue el significado que cada uno le dio. Y ahí es donde comienza gran parte de nuestro sufrimiento. No en la realidad, sino en la narrativa que creamos dentro de nuestra mente. Epicteto enseñaba que entre lo que sucede y nuestra reacción existe un espacio de elección. Sin embargo, la mayoría de las personas reaccionan tan rápido que ni siquiera notan que ese espacio existe. Dan por hecho que si sienten miedo, entonces hay peligro. Si sienten rechazo, entonces han fracasado. Si sienten incertidumbre, entonces algo va mal. Pero las emociones no siempre describen la realidad. Muchas veces reflejan únicamente la interpretación que estamos haciendo de ella. Cuando aprendes a cuestionar tus interpretaciones, recuperas una parte enorme de tu libertad mental. Empiezas a preguntarte si las cosas son realmente tan graves como parecen o si tu mente las está exagerando. Y esa simple pregunta puede cambiar por completo tu manera de vivir. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Recuerdas alguna situación que te hizo sufrir mucho en el pasado y que hoy, al verla con perspectiva, te das cuenta de que no era tan grave como pensabas? Déjamelo en los comentarios. Capítulo 3. El exceso de información está destruyendo tu capacidad de pensar. Nunca antes en la historia habíamos tenido acceso a tanta información como hoy. En cuestión de minutos puedes leer noticias de cualquier parte del mundo, escuchar decenas de opiniones distintas y consumir más contenido del que una persona de hace siglos habría visto en toda una semana. El problema es que nuestro cerebro no evolucionó para procesar semejante cantidad de estímulos. Cuanta más información entra sin filtro, más difícil se vuelve distinguir lo importante de lo irrelevante. Muchas personas creen que están agotadas por el trabajo, cuando en realidad están agotadas por la cantidad de cosas que intentan procesar al mismo tiempo. Revisan el teléfono al despertar, saltan entre redes sociales, responden mensajes, leen titulares alarmantes y consumen opiniones constantemente. Sin darse cuenta, mantienen su mente ocupada todo el día. Y una mente saturada no puede pensar con claridad, del mismo modo que una habitación llena de ruido no permite escuchar una sola voz con precisión. Los estoicos valoraban profundamente la simplicidad mental. Sabían que prestar atención a todo era la forma más rápida de perder el control de uno mismo. Por eso elegían cuidadosamente qué ideas permitían entrar en su mente. Entendían que cada distracción consume energía y que cada preocupación innecesaria roba espacio a lo verdaderamente importante. La claridad no surge cuando agregas más información, sino cuando eliminas aquello que no aporta nada valioso. Si quieres recuperar el control de tu mente, empieza observando cuánto ruido consumes cada día. Pregúntate cuántas de las cosas que lees, escuchas o ves realmente mejoran tu vida y cuántas simplemente ocupan espacio en tu atención. Ahora dime en los comentarios, ¿qué fuente de ruido mental consume más tu energía actualmente? ¿Las redes sociales, las noticias, las opiniones de otras personas o tus propias preocupaciones? Capítulo 4. Aprende a detener el monólogo interior.
Si prestaras atención durante unos minutos a lo que ocurre dentro de tu mente, notarías algo curioso. Casi siempre hay una voz hablando. Comenta lo que haces, juzga lo que hiciste, anticipa lo que podría pasar y opina sobre todo. El problema no es que esa voz exista. El problema aparece cuando empiezas a creer que todo lo que dice es cierto. Muchas personas viven siguiendo automáticamente ese diálogo interno sin cuestionarlo jamás, como si cada pensamiento fuera una orden o una descripción exacta de la realidad. Los estoicos desarrollaron una habilidad que hoy sigue siendo extraordinariamente poderosa: observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Entendían que una cosa es tener un pensamiento y otra muy distinta es convertirlo en una verdad. Puedes pensar que vas a fracasar y aún así tener éxito. Puedes pensar que alguien te rechaza y estar completamente equivocado. La mente produce miles de ideas cada día, pero eso no significa que todas merezcan ser creídas. Imagina que estás sentado junto a una carretera viendo pasar automóviles. Algunos son rápidos, otros lentos, algunos llaman tu atención y otros no. Pero ninguno te obliga a subirte a él. Los pensamientos funcionan de la misma manera. Llegan, pasan y desaparecen. Sin embargo, muchas personas saltan dentro de cada pensamiento negativo y permiten que los arrastre durante horas. La claridad mental comienza cuando aprendes a observar sin reaccionar de inmediato. La próxima vez que aparezca una preocupación, intenta verla como un pensamiento más, no como una sentencia. Dale espacio antes de aceptarla como verdadera. Ese pequeño cambio puede transformar completamente tu manera de pensar. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué tipo de pensamiento negativo aparece con más frecuencia en tu mente cuando las cosas no salen como esperabas? Déjamelo en los comentarios. Capítulo 5. La claridad nace cuando eliminas lo innecesario. Muchas personas buscan claridad añadiendo más cosas a su vida. Más consejos, más información, más estrategias y más respuestas. Pero los estoicos entendían que la claridad rara vez aparece por acumulación. Aparece cuando empiezas a eliminar preocupaciones innecesarias, compromisos que no aportan valor, opiniones que no te pertenecen y pensamientos que solo consumen energía. A veces, el problema no es que te falte algo, sino que te sobra demasiado. Imagina un vaso lleno de agua turbia. Si sigues agitándolo, nunca podrás ver a través de él. La única forma de que el agua se vuelva transparente es dejar que todo se asiente. La mente funciona de manera muy parecida. Cuanto más intentas resolver cada preocupación al mismo tiempo, más confusión generas. La calma no surge del esfuerzo constante, sino de crear espacio para que las cosas importantes se distingan por sí solas. Séneca advertía que muchas personas desperdician su vida ocupándose de asuntos que ni siquiera les conciernen. Gastan tiempo pensando en lo que otros hacen, en lo que otros opinan o en situaciones que tal vez nunca ocurran. Mientras tanto, descuidan aquello que realmente está bajo su control. Cada vez que das atención a algo irrelevante, le quitas atención a algo que sí merece tu energía. Por eso, una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte cada día es esta: ¿qué puedo dejar de cargar? No qué más debes hacer, sino qué puedes soltar. Porque una mente clara no es una mente llena, es una mente que ha aprendido a quedarse solo con lo esencial. Ahora dime en los comentarios qué preocupación, compromiso o pensamiento sientes que necesitas soltar para recuperar más paz mental. Capítulo 6. La pregunta que los estoicos se hacían todos los días. Si existiera una sola pregunta capaz de reducir gran parte de tu estrés, sería esta: ¿depende de mí o no depende de mí?
Parece demasiado simple, pero los estoicos construyeron gran parte de su filosofía alrededor de esta idea. Entendían que una enorme cantidad de sufrimiento aparece cuando intentamos controlar cosas que están fuera de nuestro alcance. Queremos controlar las opiniones de los demás, los resultados, el futuro e incluso acontecimientos que todavía no han ocurrido. El problema es que la mente desperdicia una cantidad enorme de energía luchando contra lo inevitable. Te preocupas por cómo reaccionará alguien, por una situación que no puedes cambiar o por decisiones que pertenecen a otras personas. Mientras tanto, descuidas aquello sobre lo que sí tienes influencia, tus acciones, tus decisiones, tu actitud y tu manera de responder a lo que sucede. Es como intentar mover una pared mientras abandonas el camino que sí podrías recorrer. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando aceptamos esta diferencia. No puedes controlar que alguien te critique, pero sí puedes controlar cómo respondes a esa crítica. No puedes controlar todos los resultados de tu esfuerzo, pero sí la calidad de ese esfuerzo. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de perseguir certezas imposibles y empiezas a concentrarte en lo único que realmente te pertenece, tu conducta. Cada vez que sientas ansiedad o frustración, detente un momento y hazte esta pregunta. Muchas veces descubrirás que estás cargando un peso que nunca te correspondió llevar. Los estoicos no buscaban controlar más cosas, buscaban preocuparse por menos. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué situación de tu vida te está quitando energía porque intentas controlar algo que en realidad no depende de ti? Déjamelo en los comentarios. Capítulo 7. El silencio es una herramienta de poder. La mayoría de las personas le tienen miedo al silencio sin darse cuenta. Por eso llenan cada momento libre con música, videos, mensajes o distracciones. Apenas tienen un instante a solas, buscan algo que ocupe su atención. Pero cuando evitas constantemente el silencio, también evitas encontrarte contigo mismo. Y una mente que nunca se escucha difícilmente puede entenderse. Los estoicos valoraban profundamente los momentos de soledad, porque sabían que el ruido exterior suele amplificar el ruido interior. Séneca recomendaba retirarse periódicamente del bullicio para observar los propios pensamientos con más claridad. No porque quisiera escapar del mundo, sino porque entendía que es imposible reflexionar con profundidad cuando la atención está dispersa en 100 direcciones diferentes. El silencio tiene una capacidad especial. Revela lo que normalmente permanece oculto. Cuando desaparecen las distracciones, comienzas a notar preocupaciones que llevabas tiempo ignorando, deseos que habías dejado de escuchar y pensamientos que realmente necesitan tu atención. Al principio puede resultar incómodo porque te obliga a enfrentarte a aquello de lo que has estado huyendo, pero precisamente ahí comienza el crecimiento. No necesitas desaparecer en una montaña ni aislarte durante semanas. A veces bastan unos minutos al día sin pantallas, sin ruido y sin interrupciones para recuperar claridad. El silencio no es una ausencia de algo, es un espacio donde tu mente puede volver a ordenarse. Ahora quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo pasas realmente a solas con tus pensamientos sin ninguna distracción alrededor? Déjamelo en los comentarios. Capítulo 8. La disciplina mental es más importante que la inteligencia. Muchas personas creen que la clave para vivir mejor es saber más, aprender más o ser más inteligentes. Pero la realidad demuestra algo diferente. Puedes tener conocimientos, experiencia y talento, y aún así tomar decisiones que compliquen tu vida. Porque el verdadero desafío no suele ser la falta de información, sino la falta de control sobre la propia mente. Saber qué hacer y hacerlo son dos cosas completamente distintas. Los estoicos entendían que una persona
no se define por lo que sabe, sino por cómo actúa cuando aparecen las dificultades. Cualquiera puede pensar con claridad cuando todo marcha bien. La verdadera prueba llega cuando surgen el miedo, la frustración, la incertidumbre o la presión. Es en esos momentos cuando la disciplina mental marca la diferencia entre reaccionar impulsivamente o responder con sabiduría. Piensa en cuántas veces has sabido exactamente cuál era la decisión correcta, pero terminaste haciendo otra cosa. No porque te faltara conocimiento, sino porque una emoción momentánea tomó el control. La ira te hizo decir algo que luego lamentaste. El miedo te impidió actuar. La comodidad te hizo posponer algo importante. En esos casos, el problema nunca fue la falta de inteligencia, fue la falta de dominio sobre tus impulsos. Por eso, los estoicos entrenaban su mente todos los días. No buscaban ser perfectos, sino más conscientes de sus reacciones. Sabían que una mente disciplinada puede atravesar situaciones difíciles sin perder el rumbo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué emoción sientes que más te hace perder claridad cuando aparece en tu vida? ¿El miedo, la ira, la ansiedad o la frustración? Déjamelo en los comentarios. Capítulo 9. Crea un sistema para pensar mejor. La claridad mental no aparece por accidente. No surge porque un día despiertes motivado o porque las circunstancias finalmente se acomoden a tu favor. La claridad es el resultado de hábitos repetidos. Así como el cuerpo necesita entrenamiento para fortalecerse, la mente necesita prácticas que le permitan ordenar sus ideas. Los estoicos entendían esto perfectamente. Por eso dedicaban tiempo a reflexionar, escribir y examinar sus pensamientos en lugar de dejar que estos se acumularan sin control. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones porque fuera un filósofo sentado en una biblioteca. Las escribió porque necesitaba mantener la mente clara mientras enfrentaba responsabilidades enormes. Al poner sus pensamientos por escrito, podía observarlos con más objetividad. Lo que parecía un problema inmenso dentro de su cabeza muchas veces se volvía más simple cuando quedaba plasmado en palabras. Es difícil pensar con claridad cuando todo permanece mezclado dentro de la mente. Una práctica sencilla consiste en reservar unos minutos al final del día para hacerte 3 preguntas. ¿Qué me preocupó hoy? ¿Qué dependía realmente de mí? ¿Y qué puedo aprender de esta experiencia? Estas preguntas obligan a la mente a salir del caos y entrar en la reflexión consciente. Con el tiempo, empiezas a detectar patrones. Descubres qué situaciones te afectan más, qué pensamientos se repiten constantemente y qué preocupaciones nunca terminan ocurriendo. Las personas que piensan mejor no necesariamente tienen una mente más brillante. Muchas veces simplemente tienen mejores sistemas para organizar sus pensamientos. No dejan que las ideas entren y salgan sin control. Las observan, las cuestionan y las ordenan. Y ahora quiero preguntarte algo. Si dedicaras 5 minutos al día a reflexionar sobre tu vida, ¿qué aspecto crees que mejoraría primero? ¿Tus decisiones, tu tranquilidad o tu confianza? Déjamelo en los comentarios. Conclusión: una mente clara es una mente libre. A lo largo de este video, hemos hablado de algo que la mayoría de las personas pasa por alto durante años. No siempre son los problemas los que nos desgastan, sino el ruido mental que creamos alrededor de ellos. Hemos visto cómo los pensamientos repetitivos consumen nuestra energía, cómo nuestras interpretaciones pueden hacernos sufrir más que los propios hechos, cómo el exceso de información satura nuestra mente y cómo la falta de silencio nos aleja de nosotros mismos. Y si hay una idea que merece quedarse contigo después de todo esto, es que la claridad no llega cuando el mundo se vuelve más sencillo.
llega cuando tú aprendes a ver las cosas con mayor simplicidad. Los estoicos no vivieron vidas libres de dificultades. Tuvieron problemas, pérdidas, incertidumbre y momentos de profundo dolor, igual que nosotros. La diferencia es que aprendieron a no añadir sufrimiento innecesario a lo que ya era difícil. Comprendieron que una mente entrenada puede atravesar casi cualquier tormenta sin perder el rumbo. Por eso dedicaban tanto tiempo a observar sus pensamientos, cuestionar sus juicios y concentrarse únicamente en aquello que realmente dependía de ellos. Tal vez no puedas controlar todo lo que sucederá mañana. Tal vez no puedas evitar que aparezcan obstáculos, críticas o momentos complicados. Pero sí puedes decidir qué lugar ocupan esas cosas dentro de tu mente. Puedes dejar de alimentar pensamientos que no te ayudan. Puedes dejar de cargar preocupaciones que no te pertenecen. Puedes dejar de vivir reaccionando a cada emoción como si fuera una orden. Y cuando empiezas a hacerlo, ocurre algo extraordinario. Recuperas una sensación de libertad que siempre estuvo disponible, pero que había quedado enterrada bajo capas de ruido. Antes de irte, escribe en los comentarios la frase: "Mi mente trabaja para mí, no contra mí". Si este video te aportó valor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir fortaleciendo tu mente con las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Y comparte este video con alguien que esté atravesando una etapa de estrés, ansiedad o confusión mental. Puede ser exactamente el mensaje que necesita escuchar hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu apoyo, tus comentarios, tus suscripciones y cada vez que compartes este contenido nos ayudan enormemente a seguir creando videos como este. Y recuerda, una vida mejor no comienza cuando desaparecen todos tus problemas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen avanzar cada año mientras otras sienten que siguen atrapadas en el mismo lugar? Lo curioso es que la diferencia rara vez está en el talento, la suerte o las oportunidades. Muchas veces comienza en algo mucho más simple, la manera en que usan la primera hora de su día. Porque mientras la mayoría despierta y entrega inmediatamente su atención a los problemas, mensajes y preocupaciones del mundo, existe un pequeño grupo de personas que protege ese momento como si fuera el recurso más valioso que posee. Y no, este video no trata sobre levantarse a las 5 de la mañana ni sobre seguir una rutina imposible. De hecho, esa es una de las mayores confusiones que existen. El verdadero secreto no es despertarte más temprano, sino entender por qué los primeros minutos después de abrir los ojos tienen el poder de influir en tus decisiones, tu energía, tu estado emocional y la dirección que tomará el resto de tu jornada. Los estoicos comprendieron esta verdad hace siglos y hoy la ciencia empieza a confirmar lo que ellos ya sabían. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás comprometido con construir una mente más fuerte, más tranquila y más disciplinada, escribe en los comentarios la frase: "Hoy tomo el control de mi mañana". También suscríbete al canal si disfrutas este tipo de contenido, porque aquí compartimos herramientas prácticas para aplicar la sabiduría estoica en la vida real. Y si conoces a alguien que siente que los días pasan sin avanzar, comparte este video con esa persona. De verdad, gracias por tu apoyo, porque cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nuestros videos nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Y si hoy estás viendo este video, quizá no sea casualidad, porque en los próximos minutos descubrirás el error silencioso que hace que la mayoría comience cada día en desventaja. Entenderás cuál es la ventaja invisible que aprovechan quienes parecen tener más claridad y control sobre su vida. Y aprenderás una forma sencilla de recuperar tus mañanas sin cambiar radicalmente tu rutina. Quédate hasta el final,
porque una vez que entiendas esto, es muy probable que nunca vuelvas a comenzar un día de la misma manera. Capítulo 1. El momento más caro del día. La mayoría de las personas cree que los cambios importantes ocurren en grandes momentos de la vida. Piensan que todo mejorará cuando llegue una nueva oportunidad, cuando tengan más tiempo, más dinero o mejores circunstancias. Sin embargo, los estoicos entendían algo diferente. Sabían que el destino de una persona suele construirse en momentos aparentemente insignificantes que se repiten una y otra vez. Y uno de esos momentos ocurre cada mañana, justo después de abrir los ojos. Es un instante tan común que casi nadie le presta atención, pero tiene el poder de influir en todo lo que sucede después. Por eso, aunque muchos no lo sepan, la primera hora del día puede ser la hora más valiosa de todas. Lo curioso es que esta hora no vale más porque produzca dinero o porque te haga más productivo. Vale más porque determina la calidad de tus decisiones. Cuando comienzas el día con calma, claridad y propósito, es mucho más fácil mantener el control cuando aparecen los problemas, las interrupciones o el estrés. Pero cuando despiertas corriendo, reaccionando a mensajes, preocupaciones y distracciones, tu mente entra en un estado de caos desde el primer momento. Y aunque parezca una diferencia pequeña, esa diferencia se acumula durante el resto de la jornada. Lo que comienza como unos minutos de desorden mental puede terminar, convirtiéndose en un día entero vivido en piloto automático. Imagina que cada mañana recibieras una oportunidad para decidir quién tomará el control de tu vida durante las próximas horas. Esa oportunidad existe, pero la mayoría la entrega sin darse cuenta. Antes incluso de levantarse de la cama, muchas personas ya han cedido su atención a las redes sociales, a las noticias o a los problemas de otros. En lugar de dirigir su mente, permiten que el mundo la dirija por ellas. El resultado es una sensación constante de estar persiguiendo el día, apagando incendios y reaccionando a todo lo que ocurre. No porque sean incapaces o poco disciplinadas, sino porque perdieron el control en el momento más importante para conservarlo. Los grandes estoicos comprendían que quien gana las primeras decisiones del día suele tomar mejores decisiones durante el resto de la jornada. No porque la mañana tenga poderes mágicos, sino porque establece una dirección. Es como ajustar el rumbo de un barco al inicio de un viaje. Un pequeño cambio al principio puede producir una diferencia enorme al final del recorrido. Y aquí vale la pena detenerse un momento para reflexionar. Cuando abres los ojos cada mañana, ¿sientes que comienzas el día con intención propia o que simplemente reaccionas a lo primero que aparece frente a ti? Capítulo 2. La mayoría despierta en emergencia. Hay algo que ocurre cada mañana y que pocas personas llegan a notar. Antes incluso de poner un pie en el suelo, muchas ya están reaccionando. Reaccionan a una notificación, a un correo pendiente, a una noticia negativa, a una publicación en redes sociales o a una preocupación que arrastran desde el día anterior. Sin darse cuenta, comienzan la jornada como si estuvieran apagando incendios. Su mente no tiene la oportunidad de despertar con calma, ni de elegir una dirección propia. Desde los primeros minutos, alguien o algo más ya ha tomado el control de su atención. Lo peligroso de este hábito es que parece normal. De hecho, la mayoría de las personas vive así. Abren los ojos y lo primero que hacen es mirar una pantalla. En cuestión de segundos, su cerebro recibe una avalancha de información que no eligió conscientemente. Problemas de otras personas, opiniones ajenas, noticias alarmantes, mensajes urgentes y distracciones de todo tipo comienzan a ocupar espacio en su mente. Y cuando esto sucede todos los días, ocurre algo silencioso pero poderoso. La persona deja de dirigir su día y comienza a reaccionar constantemente a lo que el mundo le presenta. Los estoicos advertían sobre este peligro
mucho antes de que existieran los teléfonos o las redes sociales. Sabían que una mente sin dirección siempre termina siendo arrastrada por las circunstancias. Por eso, insistían en la importancia de crear un espacio entre el despertar y el ruido del mundo. Un espacio donde la persona pudiera recordar quién era, qué valores quería seguir y qué tipo de actitud deseaba mantener durante el día. Porque una vez que el caos entra en tu mente, recuperar la claridad suele ser mucho más difícil que conservarla desde el principio. Tal vez por eso tantas personas terminan sus días agotadas sin entender exactamente por qué. No es únicamente por el trabajo o las responsabilidades. Muchas veces es porque comenzaron la jornada entregando su energía mental a todo lo que reclamaba su atención. Y cuando haces eso día tras día, vives permanentemente en modo reacción. Ahora quiero preguntarte algo. Cuando despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que ocupa tu mente? ¿Tus propios objetivos o las demandas y preocupaciones de los demás? Capítulo 3. El 1% no se levanta temprano por productividad. Existe una idea muy popular que se ha repetido tantas veces que muchas personas la aceptan como una verdad absoluta, que quienes se levantan temprano lo hacen para trabajar más horas. Sin embargo, cuando observamos con atención a muchas de las personas más disciplinadas y exitosas, descubrimos algo diferente. Su objetivo principal no es llenar cada minuto de tareas ni convertir la vida en una carrera interminable. Lo que realmente buscan es proteger un espacio donde puedan pensar con claridad antes de que el ruido del mundo comience a exigir su atención. Entienden que una mente clara vale mucho más que una agenda llena. La mayoría de las personas vive rodeada de estímulos constantes. Durante todo el día hay llamadas, mensajes, responsabilidades, interrupciones y decisiones que atender. Por eso, las primeras horas de la mañana poseen algo que se vuelve cada vez más escaso en la vida moderna: silencio. Y el silencio no es simplemente ausencia de ruido, es la oportunidad de escucharte a ti mismo. Es el momento en que puedes preguntarte qué es realmente importante, qué merece tu energía y qué cosas no deberían ocupar espacio en tu mente. Quien aprovecha ese momento gana algo mucho más valioso que tiempo, gana perspectiva. Los estoicos comprendían perfectamente esta necesidad. Antes de enfrentarse a las demandas externas, procuraban ordenar primero su mundo interior. Sabían que una persona que no encuentra unos minutos para reflexionar termina viviendo según las prioridades de los demás. Sin darse cuenta, pasa el día reaccionando a lo urgente y deja de prestar atención a lo importante. Por eso, la verdadera ventaja de la mañana no está en hacer más cosas, sino en asegurarte de que las cosas que haces tengan una dirección clara y un propósito consciente. Tal vez esta sea la diferencia más importante entre quienes parecen avanzar constantemente y quienes sienten que siempre están ocupados pero nunca progresan. Unos comienzan el día creando espacio para pensar, otros comienzan el día llenando cada espacio disponible. Y antes de continuar, vale la pena reflexionar sobre algo. Si tuvieras 30 minutos completamente libres cada mañana, ¿los usarías para escuchar más al mundo o para escucharte más a ti mismo? Capítulo 4. La hora en la que tu cerebro es más tuyo. Existe una razón por la que muchas de las mejores ideas aparecen cuando acabamos de despertar o cuando disfrutamos de unos minutos de tranquilidad por la mañana. Durante esas primeras horas, nuestra mente todavía no ha sido invadida por la enorme cantidad de estímulos que llegan más tarde. Aún no hemos escuchado decenas de opiniones, respondido múltiples mensajes, ni cargado con las preocupaciones acumuladas del día. Es uno de los pocos momentos en los que nuestros pensamientos siguen siendo realmente nuestros. Y en un mundo que compite constantemente por nuestra atención,
Eso se ha convertido en una ventaja extraordinariamente valiosa. La ciencia ha descubierto que durante la mañana nuestro cerebro atraviesa procesos que favorecen la concentración, la planificación y la toma de decisiones. Pero incluso sin conocer los estudios, la mayoría de las personas puede reconocer esta sensación por experiencia propia. Piensa en la diferencia entre intentar reflexionar en una habitación silenciosa y hacerlo en medio de una multitud que habla al mismo tiempo. La calidad de tus pensamientos cambia por completo. Lo mismo ocurre con tu mente durante las primeras horas del día. Hay menos ruido interno y externo, lo que permite observar las cosas con mayor claridad. Sin embargo, la mayoría desperdicia esta ventaja sin darse cuenta. Apenas abre los ojos, llena ese espacio de silencio con información, distracciones y urgencias que ni siquiera son realmente importantes. Es como si alguien recibiera cada mañana una hoja completamente en blanco y permitiera que otras personas escribieran sobre ella antes de hacerlo él mismo. Poco a poco, esa costumbre termina debilitando la capacidad de pensar con independencia, porque la mente pasa más tiempo consumiendo lo que otros consideran importante que reflexionando sobre lo que realmente importa para su propia vida. Los estoicos valoraban profundamente estos momentos de claridad porque entendían que las grandes decisiones rara vez nacen en medio del caos, nacen en espacios de calma, donde la mente puede observar, cuestionar y elegir conscientemente. Por eso protegían esos momentos como un tesoro, no porque quisieran aislarse del mundo, sino porque sabían que primero debían encontrarse a sí mismos antes de enfrentarse a él. Y ahora, quiero que reflexiones sobre algo. Si pudieras recuperar 30 minutos de silencio cada mañana para pensar sin interrupciones, ¿en qué aspecto de tu vida crees que notarías el cambio más grande? Capítulo 5. El hábito que separa a los que avanzan de los que repiten el mismo año. Existe una pregunta que pocas personas se hacen con suficiente honestidad. ¿Por qué algunas parecen crecer constantemente mientras otras sienten que viven el mismo año una y otra vez? Porque muchas veces no se trata de falta de esfuerzo. De hecho, hay personas que trabajan duro durante años y aún así terminan exactamente en el mismo lugar. Lo que suele marcar la diferencia no es cuánto hacen, sino cuánto tiempo dedican a pensar en la dirección de lo que hacen. Y aquí aparece uno de los hábitos más poderosos que puede existir durante la mañana: detenerse unos minutos para reflexionar antes de comenzar a actuar. Parece algo demasiado simple para producir grandes resultados, pero precisamente por eso la mayoría lo subestima. La realidad es que muchas personas pasan más tiempo planificando unas vacaciones que analizando la dirección de su propia vida. Se levantan, cumplen obligaciones, responden demandas y terminan el día agotadas. Al día siguiente repiten exactamente el mismo proceso. Y después de meses o años, descubren que han estado ocupadas todo el tiempo, pero no necesariamente avanzando. Los estoicos entendían que una vida sin reflexión termina siendo una vida gobernada por la inercia. Por eso reservaban momentos para examinar sus pensamientos, sus acciones y sus decisiones. No buscaban ser perfectos. Buscaban asegurarse de que cada día los acercara un poco más a la persona que querían llegar a ser. Lo interesante es que no hacen falta horas de meditación ni complejos sistemas de productividad. A veces bastan unos pocos minutos para formular preguntas correctas. ¿Qué es realmente importante hoy? ¿Qué merece mi energía y qué no? ¿Qué acción, por pequeña que sea, me acercará a mis objetivos? Preguntas como estas tienen el poder de cambiar la calidad de nuestras decisiones. Porque cuando una persona comienza el día con claridad, deja de moverse únicamente por impulso. Empieza a actuar con intención. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña en un solo día, se vuelve enorme cuando se repite durante meses y años. Quizás esa sea la razón por la que algunas personas logran transformaciones extraordinarias sin hacer cambios radicales.
no porque tengan más suerte, sino porque dedican unos minutos a pensar antes de actuar, mientras otros simplemente reaccionan a lo que aparece frente a ellos. Ellos crean una dirección consciente para su jornada. Y ahora quiero que reflexiones sobre algo. Si dedicaras 5 minutos cada mañana a pensar en lo que realmente importa, ¿qué aspecto de tu vida crees que comenzaría a cambiar primero? Capítulo 6. La trampa de creer que no tienes tiempo. Una de las frases más repetidas en el mundo moderno es "no tengo tiempo". La escuchamos constantemente y, muchas veces, también la decimos nosotros mismos. No tengo tiempo para leer, para reflexionar, para aprender algo nuevo, para cuidar mi salud o para pensar en mis objetivos. Sin embargo, cuando observamos con honestidad nuestros días, descubrimos una realidad incómoda. Muchas veces, el problema no es la falta de tiempo, sino la forma en que lo distribuimos. No solemos perder horas enteras de una sola vez. Las perdemos en pequeños fragmentos que parecen insignificantes, pero que terminan acumulándose silenciosamente. Los estoicos entendían que el tiempo era el recurso más valioso que poseemos porque, a diferencia del dinero o las posesiones, jamás puede recuperarse. Séneca escribió que las personas protegen con cuidado sus bienes materiales, pero entregan su tiempo con una facilidad sorprendente. Y esa observación sigue siendo igual de cierta hoy. Muchas personas pasan una parte importante de su día consumiendo información que olvidarán en cuestión de horas, participando en distracciones que no aportan nada a su crecimiento o preocupándose por situaciones que están fuera de su control. Al final de la jornada, sienten que estuvieron ocupadas, pero no necesariamente que avanzaron. Lo más curioso es que casi nadie necesita encontrar 2 o 3 horas libres para transformar su vida. A menudo bastan 20 o 30 minutos bien utilizados. El problema es que esos minutos suelen desaparecer antes de que podamos aprovecharlos. Se esconden entre desplazamientos innecesarios por redes sociales, videos vistos por costumbre, conversaciones sin propósito o hábitos automáticos que repetimos sin cuestionarlos. Poco a poco, esos pequeños desperdicios terminan robándonos semanas enteras a lo largo de un año. Y como la pérdida ocurre de manera gradual, rara vez la percibimos hasta que miramos atrás y nos preguntamos dónde fue a parar todo ese tiempo. Por eso, antes de decir que no tienes tiempo para mejorar algún aspecto de tu vida, quizá valga la pena hacer una pregunta diferente. ¿Dónde está yendo realmente tu tiempo cada día? Porque muchas veces la transformación no comienza encontrando más horas, sino recuperando las que ya tenemos. Y ahora quiero dejarte una reflexión. Si mañana recibieras 1 hora extra completamente libre, ¿la utilizarías para acercarte a la vida que deseas o terminaría desapareciendo en las mismas distracciones de siempre? Capítulo 7. El poder de tomar una decisión antes que los demás. Hay una ventaja silenciosa que pocas personas consideran cuando piensan en las mañanas. No tiene que ver con el dinero, con la productividad, ni con hacer más tareas que los demás. Tiene que ver con algo mucho más profundo, la sensación de dirección. Cuando una persona toma una decisión valiosa al comienzo del día, por pequeña que sea, crea un impulso mental que la acompaña durante las horas siguientes. Es como empujar una piedra en la dirección correcta desde la cima de una colina. Al principio parece un movimiento insignificante, pero poco a poco la fuerza acumulada comienza a trabajar a su favor. Los estoicos comprendían que las grandes transformaciones rara vez nacen de actos heroicos. Nacen de pequeñas acciones repetidas con consistencia. Piensa en lo que ocurre cuando tu primera decisión del día es algo que te acerca a tus objetivos. Tal vez leer unas páginas de un libro, escribir algunas ideas importantes, salir a caminar o simplemente dedicar unos minutos a reflexionar.
No importa tanto la actividad como el mensaje que envías a tu mente. Ese mensaje es simple pero poderoso. Hoy voy a actuar de acuerdo con mis prioridades. Cuando haces esto, comienzas el día sintiéndote protagonista de tu propia historia. En cambio, cuando las primeras decisiones están dominadas por distracciones o impulsos automáticos, es mucho más fácil que el resto del día siga exactamente el mismo patrón. Lo interesante es que nuestro cerebro presta mucha atención a los comienzos. Las primeras acciones suelen influir en las siguientes. Una buena decisión aumenta la probabilidad de tomar otra buena decisión. Una elección consciente facilita otra elección consciente. Por eso tantas personas experimentan una diferencia notable cuando empiezan la mañana con intención. No es magia, no es motivación. Es el efecto acumulativo de crear una dirección clara desde el principio. Poco a poco, esa sensación de control comienza a extenderse hacia otras áreas de la vida. Las decisiones dejan de parecer accidentales y empiezan a formar parte de una construcción consciente. Marco Aurelio recordaba constantemente que cada día era una nueva oportunidad para actuar de acuerdo con sus principios. No esperaba sentirse inspirado. No esperaba que las circunstancias fueran perfectas. Simplemente entendía que la calidad de una vida depende de la calidad de las decisiones que tomamos una y otra vez. Y muchas de esas decisiones comienzan en la mañana. Por eso, quiero dejarte una pregunta para reflexionar. Si mañana pudieras garantizar una sola acción positiva al comenzar el día, ¿cuál sería esa acción que tendría el mayor impacto en tu vida a largo plazo? Conclusión. No se trata de ganar la mañana, se trata de ganarte a ti mismo. Después de todo lo que hemos visto, quizás la lección más importante sea también la más simple. La verdadera diferencia entre quienes parecen avanzar constantemente y quienes sienten que están atrapados no suele encontrarse en un talento especial ni en una disciplina sobrehumana. Muchas veces comienza en algo mucho más pequeño, la decisión de tomar el control de los primeros momentos del día. Porque la mañana nunca ha sido solamente una cuestión de horarios. En realidad, siempre ha sido una cuestión de dirección. Es el momento en que eliges si vas a vivir reaccionando a las circunstancias o actuando de acuerdo con tus propios principios. Los estoicos entendían que cada amanecer representaba una nueva oportunidad para empezar de nuevo. No importaban los errores de ayer, las dificultades del pasado o los obstáculos que pudieran aparecer durante la jornada. Lo único que realmente importaba era la actitud con la que decidían enfrentar el día presente. Marco Aurelio se recordaba constantemente que había nacido para actuar, para crecer y para cumplir con su deber. No esperaba sentirse motivado, no esperaba que todo fuera fácil. Simplemente comprendía que el carácter se construye en las pequeñas decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Por eso, cuando escuchas que el 1% domina sus mañanas mientras el 99% duerme, no pienses únicamente en la hora a la que alguien se levanta. Piensa en algo mucho más profundo. Piensa en quién tiene el control de su atención, de sus pensamientos y de sus prioridades desde el comienzo del día. Porque una persona puede despertarse muy temprano y seguir viviendo en piloto automático. Y otra puede levantarse más tarde, pero comenzar su jornada con claridad, intención y propósito. Lo que realmente transforma una vida no es la hora que marca el reloj. Es la calidad de las decisiones que tomas cuando el día apenas comienza. Así que mañana, cuando abras los ojos, recuerda que tendrás una nueva oportunidad. Una oportunidad para recuperar unos minutos de silencio, para pensar con claridad, para dirigir tu atención hacia lo que realmente importa y para comenzar el día como la persona que quieres llegar a ser. Y antes de despedirnos, quiero dejarte una última reflexión.
Si dentro de un año miraras hacia atrás, ¿qué crees que cambiaría en tu vida si empezaras a proteger tus mañanas desde hoy? Si este video te aportó valor, no olvides escribir en los comentarios "Hoy tomo el control de mi mañana", suscribirte al canal y compartir este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, las grandes transformaciones rara vez comienzan con un gran acontecimiento. Casi siempre comienzan con una mañana ordinaria en la que decides actuar de forma diferente. Hay algo que la mayoría de las personas nunca entiende. Creen que el respeto se gana hablando más fuerte, demostrando constantemente lo que valen o intentando convencer a todos de su importancia. Pero si observas con atención, descubrirás que las personas más respetadas rara vez hacen algo de eso. No necesitan imponerse, no necesitan llamar la atención. Hay algo en su presencia que habla por ellas antes de que pronuncien una sola palabra. Y la pregunta es, ¿qué saben ellas que los demás ignoran? Quizás te ha pasado. Has estado en reuniones, conversaciones o situaciones donde sentías que tus palabras no tenían el peso que deberían tener. Mientras tanto, alguien más parecía captar la atención de todos sin esfuerzo aparente. Lo sorprendente es que esa diferencia no suele estar en la inteligencia, el dinero o el estatus. Está en pequeños comportamientos invisibles que transmiten seguridad, autocontrol y fortaleza interior. Los mismos principios que los grandes filósofos estoicos practicaban hace siglos y que siguen funcionando hoy con la misma fuerza. Si quieres descubrir cómo proyectar respeto sin perseguir aprobación, cómo desarrollar una presencia que inspire confianza de manera natural y cómo hacer que las personas te valoren sin necesidad de demostrar constantemente quién eres, quédate hasta el final de este video. Y antes de continuar, escribe en los comentarios la frase "El respeto empieza por mí". Me encantará saber cuántas personas están dispuestas a trabajar primero en su carácter. También suscríbete al canal si disfrutas este tipo de contenido, porque aquí compartimos enseñanzas que pueden transformar la forma en que te relacionas con el mundo. Y si conoces a alguien que constantemente busca la validación de los demás o que necesita fortalecer su confianza y presencia, comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente el mensaje que necesita escuchar hoy. Gracias por acompañarnos, por comentar, por suscribirte y por compartir este contenido. Tu apoyo significa muchísimo y nos permite seguir creando videos como este. Y recuerda algo antes de empezar. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tal vez este sea el momento perfecto para descubrir que el respeto más poderoso no se exige, no se persigue y no se pide, se proyecta. Capítulo 1. El respeto comienza cuando dejas de buscar aprobación. Existe una diferencia enorme entre ser respetado y ser aprobado, aunque muchas personas pasan años confundiendo ambas cosas. La aprobación suele aparecer cuando dices lo que otros quieren escuchar, cuando evitas incomodar a los demás o cuando sacrificas tus propias convicciones para encajar. El respeto, en cambio, nace cuando las personas perciben que tienes principios y que eres capaz de mantenerte fiel a ellos, incluso cuando hacerlo no te beneficia. Epicteto enseñaba que quien depende de la opinión ajena termina viviendo según las expectativas de otros, no según sus propios valores. Y cuando alguien vive constantemente buscando aceptación, poco a poco pierde aquello que más admiración genera en los demás: la autenticidad. Piensa en cuántas veces has explicado demasiado una decisión, has pedido disculpas por algo que no era necesario o has sentido la necesidad de justificar quién eres para que otros te comprendan. Aunque parezcan pequeños detalles, suelen ser señales de que estamos buscando validación externa.
Lo curioso es que las personas perciben esa necesidad más rápido de lo que imaginamos. Cuando alguien intenta desesperadamente agradar, transmite inseguridad. Pero cuando alguien actúa con tranquilidad, sin necesidad de convencer a nadie de su valor, transmite confianza. Y la confianza silenciosa siempre tiene más fuerza que cualquier intento de impresionar. Los estoicos entendían que la verdadera libertad comienza cuando dejas de colocar tu autoestima en manos de otras personas. Porque si tu paz depende de recibir aprobación, entonces cualquier crítica puede derrumbarte. En cambio, cuando aprendes a valorar tus acciones por su coherencia con tus principios y no por los aplausos que recibes, desarrollas una estabilidad que los demás pueden percibir. Ya no cambias de dirección para agradar a cada persona que aparece en tu camino. Comienzas a actuar desde la convicción, y esa convicción se convierte en una de las señales más poderosas de respeto. Por eso, el primer paso para ganar el respeto de los demás no consiste en aprender nuevas técnicas de comunicación ni en proyectar una imagen más fuerte. Consiste en dejar de perseguir la aprobación como si fuera una necesidad. Cuando dejas de vivir para satisfacer expectativas ajenas, ocurre algo inesperado, tu presencia cambia. Tus decisiones se vuelven más firmes y las personas comienzan a percibir una seguridad que antes no estaba ahí. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál ha sido una situación en tu vida en la que buscaste demasiado la aprobación de los demás y qué aprendiste de esa experiencia? Te leo en los comentarios. Capítulo 2. El silencio es una forma de poder. Vivimos en una época en la que parece que quien habla más tiene más valor. Las redes sociales nos han acostumbrado a opinar sobre todo, responder de inmediato y llenar cada momento de silencio con palabras. Sin embargo, los estoicos entendían algo que la mayoría de las personas sigue pasando por alto. El silencio bien utilizado transmite una fuerza que pocas cosas pueden igualar. Séneca aconsejaba escuchar más de lo que se habla, porque quien observa aprende, mientras que quien habla constantemente suele revelar más de lo necesario. Las personas seguras de sí mismas no sienten la necesidad de demostrar su inteligencia en cada conversación. Saben que su valor no depende de cuánto hablen, sino de la calidad de lo que aportan cuando deciden hacerlo. Observa lo que ocurre cuando alguien responde impulsivamente a cada comentario, interrumpe constantemente o siente la necesidad de tener siempre la última palabra. Aunque pueda parecer dominante, muchas veces transmite exactamente lo contrario, falta de control. En cambio, cuando una persona escucha con atención, se toma unos segundos antes de responder y elige cuidadosamente sus palabras, proyecta serenidad y confianza. No porque sea más inteligente que los demás, sino porque demuestra que controla sus reacciones. Y en un mundo donde la mayoría reacciona de forma automática, el autocontrol se convierte en una cualidad extraordinariamente atractiva. Existe además un efecto psicológico muy interesante. Cuando alguien habla poco pero con intención, las personas suelen prestar más atención a lo que dice. Sus palabras adquieren más peso porque no están compitiendo contra un flujo interminable de explicaciones, opiniones y justificaciones. Por eso, muchas de las personas más respetadas no son necesariamente las más elocuentes, sino aquellas que saben cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Han comprendido que no todas las batallas merecen una respuesta y que no toda crítica necesita una defensa. A veces, la mayor demostración de fortaleza consiste precisamente en no reaccionar. Los estoicos veían el silencio como una herramienta de disciplina interior. Cada vez que eliges no responder impulsivamente, fortaleces tu capacidad para gobernarte a ti mismo. Cada vez que escuchas antes de hablar, desarrollas una comprensión más profunda de las personas y de las situaciones que te rodean. Y poco a poco,
esa calma comienza a reflejarse en tu presencia. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te resulta más difícil guardar silencio cuando alguien te critica, cuando no están de acuerdo contigo o cuando sientes la necesidad de demostrar que tienes razón? Te leo en los comentarios. Capítulo 3. Tu postura habla antes que tus palabras. Mucho antes de que una persona escuche lo que tienes que decir, ya ha formado una primera impresión sobre ti. Esto ocurre en cuestión de segundos y en la mayoría de los casos no depende de tus palabras. Depende de tu postura, de la forma en que caminas, de cómo ocupas el espacio y de la tranquilidad que transmites con tu lenguaje corporal. Los estoicos entendían que el dominio interior siempre termina reflejándose en el exterior. Una mente agitada suele manifestarse en movimientos nerviosos, gestos apresurados y una necesidad constante de reaccionar. En cambio, una mente serena proyecta estabilidad, y pocas cosas generan más respeto que la sensación de estar frente a alguien que se siente cómodo consigo mismo. Piensa en las personas que transmiten autoridad natural. Rara vez se mueven de forma frenética o parecen desesperadas por llamar la atención. Sus movimientos son tranquilos, mantienen una postura firme y miran a los demás con seguridad, sin agresividad ni sumisión. No intentan demostrar poder, simplemente proyectan presencia. La psicología moderna ha demostrado que nuestro cerebro interpreta ciertos comportamientos físicos como señales de confianza y competencia. Por eso, incluso cuando dos personas tienen el mismo conocimiento o la misma experiencia, aquella que proyecta más calma suele ser percibida como más capaz y más confiable. Uno de los errores más comunes es creer que la confianza se construye únicamente desde la mente. La realidad es que existe una relación en ambas direcciones. Así como tus pensamientos afectan tu postura también influye en cómo te sientes. Cuando mantienes la cabeza erguida, los hombros relajados y una presencia equilibrada, envías una señal no solo a quienes te rodean, sino también a tu propio cerebro. Poco a poco comienzas a actuar con mayor seguridad, porque tu cuerpo deja de comunicar miedo, duda o inseguridad. Es un cambio sutil, pero poderoso, que puede transformar completamente la manera en que los demás te perciben. Marco Aurelio escribió que la dignidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo decides conducirte frente a ellas. Esa dignidad se refleja en cada gesto, en cada mirada y en cada movimiento que realizas. No necesitas parecer más grande, más fuerte o más importante de lo que eres. Solo necesitas aprender a estar presente con serenidad, porque cuando tu lenguaje corporal transmite equilibrio y autocontrol, las personas perciben algo que no siempre pueden explicar, pero que inevitablemente respetan. Y ahora quiero preguntarte algo. Cuando entras en una habitación llena de personas, ¿crees que tu lenguaje corporal transmite confianza o hay algún aspecto que te gustaría mejorar? Te leo en los comentarios. Capítulo 4. Las personas respetan a quien controla sus emociones. Uno de los errores más comunes es creer que la fortaleza consiste en imponerse sobre los demás. Muchas personas asocian el poder con levantar la voz, reaccionar con intensidad o demostrar que nadie puede desafiarlas. Sin embargo, los estoicos enseñaban exactamente lo contrario. Marco Aurelio repetía constantemente que la verdadera fuerza no se encuentra en controlar a otros, sino en controlarse a uno mismo. Porque cualquiera puede mantener la calma cuando todo sale bien, pero solo una persona con carácter puede conservar la serenidad cuando es criticada, provocada o puesta a prueba. Y es precisamente en esos momentos cuando los demás descubren quién eres realmente. Piensa en alguien que pierde el control cada vez que algo no ocurre como esperaba. Puede tener talento, conocimientos e incluso una posición importante, pero cada reacción impulsiva debilita la imagen que proyecta.
Cuando una persona se deja dominar por la ira, el orgullo o la frustración, transmite que sus emociones gobiernan sus decisiones. En cambio, cuando alguien es capaz de escuchar una crítica sin explotar, afrontar una dificultad sin entrar en pánico o responder a una provocación sin perder la compostura, comunica algo mucho más poderoso: estabilidad. Y la estabilidad siempre inspira más respeto que cualquier demostración de fuerza momentánea. La psicología moderna confirma esta idea. Nuestro cerebro interpreta el autocontrol emocional como una señal de confianza y liderazgo. Cuando las personas se enfrentan situaciones difíciles, de forma natural buscan referencias de seguridad a su alrededor. Por eso, en medio del caos, quien permanece tranquilo suele convertirse en el punto de equilibrio para los demás. No porque tenga todas las respuestas, sino porque demuestra que no está siendo arrastrado por las circunstancias. Esa capacidad de mantenerse firme bajo presión genera una sensación de confianza que pocas cualidades pueden igualar. Los estoicos entendían que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar la forma en que respondemos. Esa diferencia cambia por completo la manera de vivir. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción impulsiva, fortaleces tu carácter. Cada vez que respondes con serenidad cuando otros esperan una explosión emocional, aumentas tu influencia y tu presencia. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué emoción te resulta más difícil controlar cuando enfrentas una situación complicada? ¿La ira, la frustración, la ansiedad o el orgullo? Te leo en los comentarios. Capítulo 5. La coherencia genera respeto instantáneo. Hay una razón por la que algunas personas inspiran confianza desde el primer momento y otras generan dudas incluso cuando hablan con seguridad. La diferencia suele estar en la coherencia. Los estoicos consideraban que el carácter se construía cuando las acciones y los principios caminaban en la misma dirección. Porque cualquiera puede hablar sobre disciplina, honestidad o responsabilidad, pero muy pocos son capaces de demostrar esas cualidades de forma constante. Y las personas, consciente o inconscientemente, siempre observan más lo que haces que lo que dices. Tus palabras pueden llamar la atención por unos minutos, pero son tus acciones las que construyen tu reputación con el paso del tiempo. Piensa en alguien que promete constantemente grandes cambios, grandes proyectos o grandes resultados, pero rara vez cumple lo que promete. Al principio puede parecer convincente, pero poco a poco la confianza comienza a desaparecer. Ahora piensa en la persona opuesta. Aquella que no hace promesas espectaculares, que no necesita hablar de sus capacidades todo el tiempo, pero que siempre cumple con lo que dice. Con el tiempo, esa persona desarrolla algo extremadamente valioso: credibilidad. Y cuando alguien es percibido como creíble, cada palabra que pronuncia adquiere más peso. El respeto no surge porque impresione a los demás, sino porque ha demostrado que se puede confiar en él. Marco Aurelio escribía que una buena persona no debería perder tiempo explicando cómo es, sino dedicarse a hacerlo. Esa idea sigue siendo poderosa hoy. Muchas personas invierten enormes cantidades de energía intentando construir una imagen admirable, cuando en realidad el respeto duradero se construye mediante pequeñas acciones repetidas día tras día. Llegar a tiempo cuando te comprometes a hacerlo, cumplir tu palabra incluso cuando resulta incómodo y mantener tus principios cuando nadie está observando. Son conductas que parecen simples, pero tienen un impacto enorme. Cada una de ellas envía un mensaje silencioso. Esta persona es consistente, y la consistencia genera confianza. La realidad es que las personas pueden perdonar errores, equivocaciones e incluso fracasos, pero les cuesta confiar en alguien que cambia constantemente, según la situación o según la persona que tiene enfrente. Por eso, si quieres ganar respeto de manera auténtica, comienza por asegurarte de que existe una alineación entre lo que piensas, lo que dices
y lo que haces. Cuando esa coherencia se vuelve parte de tu vida, ya no necesitas convencer a nadie de quién eres. Tus acciones lo harán por ti. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que actualmente hay alguna área de tu vida donde tus acciones no estén reflejando completamente los valores que dices tener? Te leo en los comentarios. Capítulo 6. Quien no necesita impresionar, impresiona más. Existe una paradoja que pocas personas comprenden. Cuanto más intentas demostrar tu valor, menos valor pareces tener ante los ojos de los demás. Muchas personas sienten la necesidad constante de hablar de sus logros, exhibir sus capacidades o dejar claro cuánto saben. Lo hacen porque creen que así ganarán admiración y respeto. Sin embargo, la mayoría de las veces ocurre lo contrario. Cuando alguien necesita recordar constantemente lo importante que es, transmite la sensación de que todavía está intentando convencerse a sí mismo. Los estoicos entendían que el verdadero valor no necesita publicidad. Quien conoce su propia valía no siente la urgencia de anunciarla a cada momento. Piensa en las personas que realmente te impresionan. Probablemente no son aquellas que pasan el tiempo hablando de sí mismas. Son aquellas cuya forma de actuar habla por ellas. Personas que no necesitan mencionar sus éxitos en cada conversación, porque su comportamiento ya refleja disciplina, experiencia y confianza. Hay una tranquilidad especial en quienes saben quiénes son. No compiten por atención, no buscan validación constantemente y no convierten cada encuentro en una oportunidad para demostrar algo. Esa ausencia de necesidad genera una presencia mucho más poderosa que cualquier intento de destacar. Desde la psicología, esto tiene mucho sentido. Las personas suelen sentirse más atraídas por quienes proyectan seguridad interna que por quienes buscan reconocimiento externo. Cuando alguien intenta impresionar de manera constante, comunica dependencia de la opinión ajena. En cambio, cuando alguien se muestra auténtico, sin exagerar sus cualidades ni minimizar las de los demás, transmite estabilidad emocional. Y esa estabilidad resulta profundamente atractiva porque comunica que su autoestima no depende de los aplausos. Cuanto menos necesita una persona demostrar su valor, más probable es que los demás lo perciban por sí mismos. Por eso, una de las formas más rápidas de aumentar el respeto que generas es abandonar la necesidad de impresionar. Deja que tus acciones hablen más que tus palabras. Deja que tus resultados hablen más que tus promesas y deja que tu carácter hable más que tu imagen. Al final, las personas olvidan muchas de las cosas que dices sobre ti mismo, pero rara vez olvidan cómo las hiciste sentir cuando estuvieron cerca de alguien auténtico. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿En qué momento de tu vida descubriste que intentar impresionar a los demás no te estaba acercando al respeto que buscabas? Te leo en los comentarios. Capítulo 7. El respeto se construye con límites. Una de las razones por las que muchas personas pierden el respeto de quienes las rodean es porque nunca establecen límites claros. Dicen sí cuando quieren decir no. Aceptan situaciones que les incomodan y permiten comportamientos que en el fondo consideran inaceptables. Lo hacen para evitar conflictos, para no decepcionar a los demás o para seguir siendo aceptados. Sin embargo, cada vez que renuncias a tus propios límites por miedo a la reacción de otros, envías un mensaje silencioso. Tus necesidades y tus principios son negociables. Y cuando eso ocurre de forma constante, el respeto comienza a debilitarse. Los estoicos entendían que una vida guiada por principios exige la capacidad de mantenerse firme. Epicteto enseñaba que si no defines claramente lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no, terminarás viviendo según los deseos de otras personas. Esto no significa volverse frío, agresivo o egoísta. Significa reconocer que respetarte a ti mismo es una condición necesaria para que los demás
también lo hagan. Las personas pueden no estar de acuerdo con tus decisiones, pero suelen respetar mucho más a quien actúa con convicción que a quien cambia constantemente para evitar incomodar a otros. Piensa en alguien que siempre está disponible para todo, que nunca expresa desacuerdo y que rara vez defiende su tiempo o sus prioridades. Al principio puede parecer amable, pero con frecuencia termina siendo visto como alguien a quien se puede presionar fácilmente. En cambio, quien sabe decir no cuando es necesario transmite seguridad y claridad. No necesita levantar la voz ni generar confrontaciones. Simplemente comunica con serenidad y firmeza cuáles son sus límites. Y esa capacidad suele generar más respeto que cualquier intento de agradar a todo el mundo. La realidad es que cada límite saludable que estableces fortalece tu carácter. Cada vez que proteges tu tiempo, tu energía o tus valores, estás demostrando que comprendes tu propio valor. Los demás aprenden a tratarte observando lo que permites y lo que no permites. Por eso, si quieres construir una presencia más respetable, comienza por dejar de sacrificar tus principios para evitar incomodidades momentáneas. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el límite que más te cuesta establecer en tu vida actualmente y por qué crees que te resulta tan difícil mantenerlo? Te leo en los comentarios. Conclusión. El respeto que no necesita ser pedido. Después de todo lo que hemos visto, quizás hayas notado un patrón que conecta cada una de estas enseñanzas. El respeto auténtico nunca apareció cuando intentábamos impresionar a los demás, buscar su aprobación o demostrar constantemente nuestro valor. Apareció cuando aprendimos a controlar nuestras emociones, a mantener nuestros principios, a establecer límites claros, a hablar menos y escuchar más, a actuar con coherencia y a desarrollar una seguridad que no depende de los aplausos externos. Los estoicos comprendieron que la verdadera influencia nace desde dentro, porque una persona que se gobierna a sí misma proyecta una fuerza que ninguna posición, riqueza o reconocimiento puede reemplazar. La mayoría de las personas pasa años intentando cambiar la opinión que otros tienen sobre ellas, cuando el verdadero cambio comienza al transformar la relación que tienen consigo mismas. Porque cuando dejas de perseguir aprobación, cuando dejas de reaccionar impulsivamente a cada crítica y cuando aprendes a actuar de acuerdo con tus valores, incluso en los momentos difíciles, algo extraordinario sucede. Tu presencia cambia, tus palabras adquieren más peso, tus decisiones transmiten más confianza. Y sin darte cuenta, comienzas a generar el tipo de respeto que no puede fingirse ni comprarse. Marco Aurelio escribió que el valor de una persona se mide por las cosas a las que dedica su atención. Y quizás esa sea la gran lección de este video. En lugar de obsesionarte con cómo hacer que otros te respeten, enfócate en convertirte en alguien digno de respeto. Trabaja en tu carácter más que en tu imagen. Fortalece tu disciplina más que tu reputación. Protege tus principios más que tu necesidad de agradar. Porque al final, las personas pueden cuestionar tus opiniones, ignorar tus palabras o incluso juzgar tus decisiones, pero les resultará imposible no reconocer la fortaleza de alguien que vive con integridad. Y ahora quiero dejarte una última reflexión. Dentro de unos años, cuando las opiniones de muchas personas hayan cambiado y la mayoría de los momentos que hoy parecen importantes hayan quedado atrás, solo quedará una pregunta. ¿Te convertiste en la persona que sabías que podías llegar a ser? Si este video te aportó valor, escribe en los comentarios la frase: el respeto se construye desde dentro. También compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para seguir aprendiendo las enseñanzas que los grandes estoicos dejaron para ayudarnos a vivir con más fortaleza, más sabiduría y más paz interior. Gracias por acompañarnos hasta el final. Lo apoyo, tus comentarios y cada vez que compartes este contenido significan muchísimo para nosotros
y nos ayudan a seguir creando videos como este. Nos vemos en el próximo video.